Nombre es Miranda Belén González Morales y el día de hoy vamos a estar exponiendo nuestro producto integrador de aprendizaje, el cual consiste en el registro de una patente de derecho de autor conforme a la legislación correspondiente y pues la simulación de presentarlo ante la autoridad administrativa para su registro. Vamos a estar explicando el producto, qué es lo que se desea patentar y el por qué. Lo que se va a desear patentar es un producto de una obra literaria. La razón por la cual se seleccionó este texto es porque pues cuenta una historia interesante, nos cuenta algo que muchas personas nos ha tocado vivir después de una ruptura amorosa. Es cuando, pues, más adelante voy a explicar el texto, pero en sí consiste como las pequeñas cosas que se dejan hacer, el cómo se siente esto del duelo entre pues sí, el dejar ir a una persona y tener que avanzar con tu día a día, todo esto, por eso se eligió este producto. La siguiente, por favor. La descripción del escrito. El escrito es de autoría propia por una de nuestros integrantes del equipo y tiene el título de La lluvia y tus recuerdos. Hay una pequeña sinopsis en la diapositiva, pero pues lo voy a tratar de explicar. Todo inicia cuando en una noche de lluvia un hombre empieza a recordar un viejo amor, el cómo pues tenían altos y bajos, obviamente ninguna relación es totalmente buena. Eh, Había más bajos por parte de él porque pues se sentía inseguro, se sentía insuficiente, pero pues jamás tuvo el valor de comunicárselo a su pareja. Entonces pues, ¿cómo reacciona esto? Pues de una manera negativa. Obviamente en un punto la pareja se cansa de todo esto, el señor se siente culpable y pues al momento de querer redimirse, pues sabe que ya es muy tarde, que pues ya no la va a recuperar. Entonces vuelve a hacer cosas que ellos solían hacer juntos, el cocinar, poner la banda favorita de la chava. Y obviamente son cosas que se hacían cotidianos al estar juntos, pero al momento de terminar este lazo, pues obviamente ya no es igual, ya no se siente igual, es hasta incómodo. Entonces, pues, el relato termina con el hombre diciendo que pues él tuvo que seguir su vida, tuvo que dejar de hacer ciertas cosas para poder avanzar, sin embargo, pues jamás fue capaz de olvidarla. Entonces, pues, nuevamente todo esto es algo que en algún punto nos toca pasar en la etapa de duelo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tipo de protección se desea obtener con esta obra? Se pretende obtener la protección de derechos de autor. La siguiente, por favor. La protección es brindada por la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta pues engloba toda la protección de creaciones científicas, literarias y artísticas. En este caso pues vamos a enfocarnos en la rama literaria. Y pues esta protección la brinda el INDAUTOR, el Instituto Nacional de Derechos de Autor. La siguiente, por favor. ¿Qué artículos protegen pues vaya, las obras literarias en base de la Ley Federal de Derechos de Autor? El artículo 11, que este es el derecho de autor cuando es reconocido entre el Estado por el crear obras literarias y artísticas. El artículo número 13, este nos habla de las ramas que protege esta ley, pues para no hacer mucho ondeamiento en este artículo, pues protege lo literario, lo musical, todo lo que sea artístico y todo lo que venga de una creación y de la creatividad de una persona o varias. El artículo 21, el cual es el exigir el respeto a la obra, es decir, que no se puede difamar, no se puede mutilar, ni se puede modificar la obra, que pues está protegida, ¿verdad? La siguiente. El artículo número 5 nos dice que nos da la protección de la obra, es decir, desde el momento en el que se plasmó la obra en papel o de manera digital. El artículo 5 nos brinda la protección de derechos de autor sin necesidad de que se haya registrado con previo aviso. Desde que está plasmada ya es parte del autor. El artículo número 66, el cual es el registro de una obra literaria o artística, que esta pues no puede negarse ni suspenderse debido a pensamientos políticos o religiosos que vayan en contra de lo que se escribió, es decir,
Si yo tengo una idea opositoria a la iglesia, yo puedo publicar mi escrito y la iglesia no tiene por qué intervenir porque pues es propio, es mío. Entonces, de aquí pasamos al artículo 163, el cual nos dice que pues el registro público de derechos de autor se puede inscribir de diferentes ramas. La obra literaria o artística que presentan los autores, es decir, algo que es propio, que nació de la mente del autor, y pues los que son arreglos, correcciones, que son adaptaciones de otros libros o libros inspirados en otros libros. Todo esto también lo protege la Ley Federal de Derechos de Autor. Siguiente, por favor. A continuación voy a proyectar un video de mi compañera que va a explicar el marco teórico. Más adentrada porque está... Buen día, mi nombre es Melanie y en este Producto Integrador de Aprendizaje patentamos lo que es una obra literaria enfocada hacia nuestra autoría propia de nuestros integrantes de equipo, la cual fue realizada para poder que muchas personas se encuentren en la experiencia que han llegado a vivir a lo largo de sus vidas. Por eso tiene, por así decirlo, una buena relación con el miedo, más adentrada porque está escrito como su título lo menciona, es la lluvia y sus recuerdos. Básicamente los recuerdos cuando tú te encuentras en la lluvia, por así decirlo. Entonces dentro de esto va incluido lo que es una noche lluviosa y cómo confunde todos nuestros sentimientos dentro de ella, con el relato de que un hombre regresa pues del presente y que tuvo que dejarla para poder seguir avanzando día a día y que jamás fue posible ni fácil para él olvidarla, porque muchas de las veces nos encontramos en esa situación. Ahora bien, adentrándonos en el marco teórico, pues en este va situado que es una obra literaria muy enfocada en el contexto de literatura, porque es muy indispensable para que se resuelvan obviamente todos lo que es expresado artísticamente, lo que fue planteado por un proyecto de nuestra patente. El estudio de esta novela fue muy profundizada dentro de lo que el autor otorgó una cierta, por así decirlo, forma de transmitirlo, que lo que sentimos en el campo, ya sea de su trayectoria, narrando lo que intentó comprender dentro de esta obra literaria. Dentro de la perspectiva teórica tenemos considerado que se especifica mucho en lo que es vivido hacia mismo, en un conocimiento en ciertos términos, por así decirlo, de esta investigación a un panorama muy amplio, desencadenando lo que fue estudiado por nosotros, obviamente con un resultado de investigación que obtuvimos dentro del libro que fue más enfocado hacia no más extraordinario, prácticamente en la manera más explicable de lo que pudiéramos vivir en un presente o presenciado en una historia que nos encontráramos nosotros en sí mismos. Y por eso el poemario de la lluvia trae ciertos recuerdos, que va desbordando todo, totalmente, toda la pasión, por así decirlo, y va sucediendo hacia el presenciar hasta hacernos sentir aquellos recuerdos que queremos sentir al leer este mismo. Más que nada enfocado hacia el amor. Entonces crea una nostalgia y por más cosas que se mencionan, es un apartado que presenta muchos resultados de investigación general y termina, por así decirlo, en conclusiones de lo que se realizó. Dentro de nuestro resultado de investigación va desencadenando todo lo que es esta presentación de un diseño metodológico. Para poder analizar esta información tuvimos que comprender qué es lo que sucedió, qué es lo que sintieron al momento de hacer esto. Por eso se registró esta investigación o patente, como se le quiere llamar. Por eso decidimos, nuestro equipo y yo, para poder seguir elaborando un proceso, por así decirlo, de lo que esta investigación llamada La lluvia y sus recuerdos, como bien se mencionó, en el aspecto de que va en una obra literaria, escrita obviamente, como bien se menciona, por nuestra autoría propia, con el diagnóstico de que principalmente conocer esos objetivos y llegar a satisfacer todo lo que va ligado a sus normativas de diagnóstico al momento de lanzar esta patente. Por eso va enfocado hacia lo más esencial, principalmente del romanticismo, como bien lo menciono, para poder considerar que estos autores y el egocentrismo sea en un ámbito de plano que sientas que esa forma artística, por así decirlo, de un arte
es de un espíritu no definido que nosotros los creadores tuvimos al momento de liberar esta imaginación dentro de nuestra obra literaria, porque son personas que nos quieren dar a entender, al momento de leerlo, nos hagan sentir este sentimiento que tenemos. Como bien se sabe, va ligada a esos sentimientos, pasiones y demás fantasías que pueden provocar dentro nosotros sobrenaturalmente, y que en ocasiones también, como bien se menciona, el movimiento romántico, por así decirlo. Y esto lo tiene desde hace miles de años, el romanticismo existe, entonces es algo que es muy bonito y que se nos hizo muy padre patentar, porque pues deja una marca en cada persona, y dentro de lo que cabe de la propiedad intelectual va enfocada hacia su privatización de nuestras entidades sociales, y con eso protegeremos estos derechos de nuestra patente que deseamos realizar. Gracias, mi nombre es Melanie Yajaira Mar Alarit. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Rojas y yo les voy a hablar como siguiente subtema sobre el procedimiento para el registro de la obra. En este caso, pues el registro de esta obra literaria se hace a través del Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDAUTOR, como se mencionó anteriormente, pues en este se registran y protegen todos los derechos relacionados a lo que son pues los derechos de autor, obras literarias o artísticas, y demás documentos y trámites se dan dentro de esta plataforma o institución. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, iniciando con el proceso, como primer paso, pues tenemos lo que es el ingresar a la página del INDAUTOR. Cabe destacar que pues como gran parte o gran mayoría del proceso para registrar nuestra obra literaria se realiza de manera electrónica, esto quiere decir en línea. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página del INDAUTOR y seleccionamos lo que es el apartado de registro de obras literarias, el registro de obras, perdón, y su categoría literarias. En el segundo paso tenemos pues lo que son, luego de haber elegido este registro de obras, nos aparecerán 3 apartados o 3 categorías, que son los documentos requeridos o para solicitar, el formato de pago de costo y lo que es la guía de llenado de formato. En los documentos requeridos va todo lo que respecta a la solicitud de registro y el documento pues más importante para este proceso. En el documento de pago o formato de pago, pues va la hoja que nosotros tenemos que presentar al momento de realizar el costo o el pago que nos dan o que se nos pide para realizar este registro. Y la guía de llenado de formato, en caso de que nosotros tengamos alguna duda con respecto al llenado de documentos, una vez que los estemos solicitando, la guía de llenado nos sirve como apoyo para poder realizar esta actividad. Entonces, luego de haber elegido lo que es el registro de obras literarias, seleccionaremos de estos 3 lo que son los documentos requeridos. Y en nos aparecerán 3 distintos formatos. El formato RPDA 01 es el que nosotros elegiremos en base a que, como la obra que nosotros estamos presentando o registrando cuenta con un solo autor o un solo autor para la participación de esta creación de la obra, se elige el formato RPDA 01. Existen otros 2 formatos, que es el RPDA 01A1 y el RPDA 01A2, en el que se dan situaciones donde participan uno o más autores, y en el otro donde la obra está basada en base a otras obras ya existentes. Sin embargo, el formato que nosotros requerimos es el RPDA 01, para registrar todos los datos con respecto a la solicitud. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, es muy importante recalcar que la solicitud, pues se requieren 3, pues de manera general, 3 datos muy importantes, que son los datos personales del autor, los datos del representante legal y los datos de la obra. En cuanto a los datos del autor, pues se requiere todo lo que es su nombre, domicilio, RFC, edad, entre otras cosas. Los datos del representante legal, que vienen siendo los mismos que los datos personales de la autora,
los datos de la obra. Esta tiene que ser especificando su título y sobre qué trata, el identificar el tipo de rama, el cual es el literaria, marcar si se ha dado a conocer o no, si la obra es primitiva, original o derivada, esto quiere decir en base a otras obras ya existentes, y seleccionar cuáles son los documentos por presentar para el registro de esta obra. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Ok. Luego de haber realizado este proceso de llenado en la solicitud de registro, se tiene que descargar la hoja de pago. En esta, pues el llenado es similar al que hicimos anteriormente en la solicitud de registro de la obra. Pues aquí va más que nada los datos de la obra y se incluyen algunos otros datos como lo que es el importe, el costo de lo que se va a pagar, que son 300 pesos aproximadamente, y también lo que es la clave de registro para hacer el pago de la obra. Justo después de haber efectuado este pago y de haber llenado ya la solicitud de registro, se tiene que presentar 3 documentos importantes una vez que nosotros terminemos este preregistro, por así decirlo, en línea. Se tienen que acudir a la institución con 3 documentos que se piden, que es la solicitud de registro de la obra, el comprobante de pagos de derecho y 2 ejemplares de la obra identificando el título y nombre del autor. Cabe destacar que estos 2 tienen que ser totalmente idénticos para validar los documentos. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Ok. Es importante recalcar y tener a consideración que todos los documentos presentados y mencionados anteriormente tienen que ser llenados de manera correcta, ya que la institución, luego de ir a dejar los documentos, se pondrá en contacto con el solicitante para hacerle saber de todo lo respecto a su trámite, ¿verdad? De todo, si se ha aprobado o no, y demás requisitos o resultados que se tengan de este proceso. ¿Puedes darle al siguiente, por favor? Ok, una vez que se hayan cumplido con los requisitos y documentos mencionados, como se mencionó anteriormente, una vez hecho este registro en línea, haber descargado los documentos y llenado y haber hecho los pagos, se deberá de acudir a las instalaciones del INDAUTOR, esto para entregar toda la documentación necesaria, además de la obra que se quiere registrar con los 2 ejemplares totalmente idénticos. Cabe mencionar que el trámite tarda alrededor de 15 días hábiles para ser procesado. En algunos casos puede tardar más dependiendo del proceso o de la obra que se vaya a registrar, pero en nuestro caso sería 15 días hábiles. Y pues en este plazo de tiempo, la institución se debe de contactar con la persona para hacerle saber que su trámite de registro ha sido aprobado y la persona tendría o el solicitante tendría que acudir a dicha institución para recoger el certificado y con esto quedaría finalizado el proceso y la obra gozaría tanto de los derechos de autor como el titular. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Gómez y les voy a hablar sobre qué formatos nos pide el INDAUTOR para realizar el registro de derechos de autor. Primeramente nos encontramos con el comprobante de pago de derechos. En este comprobante se especifica el nombre completo de quien vaya a realizar dicho pago, así como su registro federal de contribuyentes, que es el RFC, y la clave única de registro de población, que es el CURP. Abajo de los datos de la persona a cargo, nos menciona sobre la denominación o razón social en caso de ser una persona moral, pero como en este caso es una sola persona que es el autor quien va a registrar la obra, se pone el nombre de la persona física completo. Nos marca que la dependencia a la cual se va a realizar dicho pago es el Instituto Nacional de Derechos de Autor y que es el registro de una obra. En la parte de abajo nos aparece la clave de referencia para realizar dicho pago y a qué cadena de la dependencia se realiza. En el concepto, el importe es de 300 pesos, como ya mencionó mi compañera anteriormente. No se mencionan recargos o impuestos. Y una vez realizado dicho pago, podemos realizar lo que es la solicitud de registro, que son 4 hojas que nos presenta el RPDA 01. Principalmente en la primera hoja nos menciona el número de trámite y en la fecha en que se realiza la solicitud. Como ya se menciona, una vez realizada la solicitud se puede dar el privilegio
digamos, de poder tener la exclusividad de dicha obra. Esto es en la primera hoja nos menciona que es un derecho de autor o un seudónimo, pero como en este caso la integrante que nos proporcionó su obra decide darse a mostrar, o sea, no estar en anonimato, y entonces es cuando nosotros ponemos lo que es su CURP, su RFC, su nombre completo. También nos pide la fecha de nacimiento, dónde nació y qué es el tipo de sexo, en este caso femenino. También nos pide que cuánto es el porcentaje que aportó nuestra compañera al realizar dicha obra y cuál fue la manera en que aportó su participación. Para mantener un contacto directo nos pide también lo que es este número de teléfono, ya sea fijo, si en dado caso tenga una extensión, pero nosotros decidimos poner un número de contacto más directo, que es el del teléfono, o un correo personal. También nos menciona que debemos de poner el domicilio, como ya mencionó mi compañera, como es el código postal, la calle, número exterior o interior, sea el caso, la colonia, el municipio, el estado y el país. En esta segunda página, que se tuvo que omitir porque nos pregunta que si el titular es el mismo autor, y como nuestra compañera decidió registrar a sí misma su obra, se omiten los datos de quien quiera ser el titular, que nos piden la misma información que es como si fuera el autor, pero en este caso se omite. En esta tercera página se agregan los datos del representante legal en dado caso que se requiera alguna intervención del mismo. Nos pide lo que es el RFC, el CURP, el nombre completo, un número de teléfono fijo y una extensión. También de contacto directo nos pide un número de teléfono celular o un correo personal. Nos pregunta quién representa, y en este caso representa a nuestra compañera. Y también nos pide un domicilio legal. No es un domicilio personal, sino donde quede su oficina, darlo a entender así. Y debajo de los datos del representante legal nos pide los datos de un representante para recibir notificaciones, es decir, un gestor. Simplemente nos pide lo que es un CURP, un RFC y el nombre completo. De la parte de abajo nos menciona sobre los datos de la obra. Nos pide lo que es el título, en este caso la lluvia y tus recuerdos, y una pequeña síntesis sobre lo que trata nuestra obra o la obra que se quiere registrar. En la última página, que es la cuarta, nos señala que tenemos que señalar qué tipo de obra es y qué documentos acompañan esta solicitud. Es una obra literaria, como lo marcamos ahí en las opciones que nos aparecen, y esta nos menciona que si ha sido publicada o ha sido mostrada. En este caso no, pues es la primera vez que se daría a conocer hacia el público, por lo cual se omite la fecha en la que se haya publicado si hubiera sido el caso. Esta es una primitiva, por lo cual se omite los siguientes cuadros, el siguiente cuadro que nos menciona si en caso de no ser primitiva, una traducción, un arreglo, sí, o sea, ciertas modificaciones que se pudieran haber hecho a la obra. Pero al ser no ese caso, es una obra primitiva. Y finalmente nos aparece un cuadro donde señalamos qué documentos acompañan este registro, como puede ser las dos copias sobre la obra, que deben de ser idénticas para no tener algún contratiempo en cuestión de nuestro registro. Y finalmente tiene que ser firmado o el nombre completo del representante legal, que consta que todo está en orden, y para no tener problemas a la hora de realizar nuestro registro y que nos vayan a cancelar dicho registro. Y eso sería todo por nuestra parte. Por su atención, gracias.